Ahora hablaremos del tatuaje. Para algunos es un ultraje, para otros de la piel su traje, o quizás simplemente una especie de homenaje. Existen diversos tipos, unos tétricos, otros épicos, algunos con cuernos y otros más tiernos. Unos simples y otros con más presencia, pero lo importante es que sean de tu preferencia. Como el título dice, hablaremos desde que el tema inicie, de su historia y su estructura, y cómo este tuvo cambios según la cultura. Y cómo para algunos estaba mal y para otros era prioridad. Esto según la sociedad, que en estos temas siempre juega un papel esencial, dependiendo siempre del contexto social. Sabrán que algunos lo siguen mirando mal aún, pero desde la antigüedad era una práctica común. Incluso antes de Cristo lo llevaban, y mucho misticismo generaba, es decir, tenía su propia mística, más que una especie de expresión artística. O incluso para algunas culturas era esencial y para otros era un acto muy especial que solo era reservado para un sector acomodado. Esto era tanto para mujeres como para hombres y aunque te asombre, incluso tiene una muy buena historia, el tatuaje, su nombre, es decir, su etimología, el significado que tuvo y lo que significaría, y cómo este cambiaría. Y como de seguro esperaban, también hablaremos de la primera persona tatuada y donde ésta fue encontrada. También del ahora voy a comentar cómo es que son vistos en la actualidad y forman parte de la cultura popular. Apreciarán el paso de la historia y el cambio que tuvo en la sociedad que fue notoria. Por qué el concepto del tatuaje empezó a cambiar y la gente a hacérselos se empezó a animar. El concepto fue cambiando evidentemente, y es por un tema que la historia es recurrente, bueno, por ideología principalmente, en especial esto último, por la percepción negativa que por lo general de la libertad nos priva. Al pasar el video se irá notando y viendo cómo es que siempre las doctrinas terminan influyendo, cómo es que los marineros y exploradores hicieron que estos a diversas partes del mundo llegaran y con esto el tatuaje se propagara y felizmente en la actualidad ya es un tema más de libertad y finalizaremos para que todo esto ya encaje, es decir que la intro ya cuaje, pintaremos así este paisaje para empezar con el video de el tatuaje. El tatuaje, la historia y en la historia. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a mi canal y síganme en Instagram y en Facebook, donde estoy subiendo información complementaria de los videos, con datos muy interesantes de los temas tratados. Además de que en Instagram estoy subiendo algunos bloopers que tengo al momento de grabar. Añado también que en mi Spotify podrán encontrar el audio de los videos. Todos los enlaces de lo mencionado lo dejo aquí en la descripción. Y sin más, iniciemos. Para empezar, definiré el significado del tatuaje, que es acción o efecto de tatuar. Y tatuar es marcar o dejar huella en alguien o en algo. No obstante, este significado de la RAE no revela totalmente el trasfondo del origen de esta palabra. En el siglo XVIII, el explorador y navegante británico James Cook, en sus viajes por el Pacífico, registró que en Tahití y en otros lugares cercanos, las personas se pintaban o marcaban la piel con dibujos o figuras de animales y humanos, los cuales denominaban tatú, que en tahitiano tiene como significado golpear o golpear dos veces. Y deriva de otra palabra, que es ta'auta. Ta, que significa dibujo escrito en la piel, y auta, que significa espíritu. No obstante, Cook pasó esta palabra al inglés, como tatú, y posteriormente fueron derivando a otras lenguas. Debo añadir dos datos más con respecto a esta historia. Uno es que la palabra que tenemos en español deriva de la traducción que le hicieron del inglés al francés, de tattoo a tatouage, y del francés al español, de tatuaje a tatuaje. Perdonen mi francés. Y dos, es que se dice que varios tripulantes que acompañaban a James Cook en dicha expedición regresaron con tatuajes que se hicieron en el transcurso de ese viaje. Pero esta genial historia evidentemente no agrupa toda la historia de los tatuajes, pues son más antiguos de lo que algunos pensaban, ya que el primer tatuaje que se tiene constancia fue encontrado de la época del Neolítico, que data aproximadamente del 5300 a.C. El cuerpo de la momia fue hallado en 1991 en los Alpes austroitalianos, el cual constaba de 61 tatuajes, los cuales estaban distribuidos entre sus extremidades superiores y sus extremidades inferiores. Debido a que estos tatuajes o marcas estaban en las articulaciones del cuerpo, se especula que podría tratarse de alguna especie de acupuntura o tratamiento terapéutico que servía para desinflamar dichas zonas, aunque siempre se deja abierta la posibilidad que era una especie de costumbre social o rito religioso, ya que entra dentro de una posibilidad lógica.
El tatuaje, al ser una especie de símbolo, es algo visual y llamativo en el cuerpo, y este fue utilizado de distintas maneras en diferentes culturas. Cada manera dependiendo de la cultura, es decir, no siempre significaba lo mismo, y encima tuvo un proceso lineal evolutivo al paso del tiempo. Y a continuación daré algunos ejemplos. En Egipto se encontraron un par de momias, un hombre y una mujer, las cuales les llamaron las momias de Gebelén, las cuales datan del 3351 a.C. al 3017 a.C. Estas momias tenían tatuajes o dibujos grabados, entre ellos tenían un toro y una oveja. El hombre dentro de estas dos momias poseía el tatuaje del toro y la mujer poseía diversos tatuajes, entre ellos una especie de letra S en los hombros y en el abdomen poseía una especie de letra L. Cabe resaltar que el tatuaje con el que fueron el material con el que fueron hechos estos tatuajes es una especie de hollín. Antes de esto, o sea, de encontrar las momias, se creía que solamente las mujeres en el antiguo Egipto se podían tatuar, ya que estaba relacionado con la fertilidad, pero ahora con esta nueva evidencia se sabe que no era algo exclusivo para las mujeres. No obstante, al parecer los tatuajes en Egipto sí estaban relacionados con la fertilidad, porque según la simbología que tenían los antiguos egipcios, el toro para los egipcios estaba relacionado con la virilidad masculina y la posición social. Otra momia famosa de Egipto es Amunet, la cual era una sacerdotisa de la diosa Hathor, madre de Horus. La momia en mención tenía como tatuajes varias líneas y puntos. En Polinesia, que posee una gran cultura y tradición de tatuajes, e incluso en varias partes de Polinesia, hoy en día el tatuaje es algo más que simple estética o un adorno corporal. El significado del tatuaje es respeto y honor. Estos tenían un significado y o transición a la madurez. Es decir, pasar a ser adultos. También lo utilizaban con fines militares. Se podía decir que era para espantar o asustar a sus enemigos. Debo añadir que estos tatuajes poseían y poseen una gran estética geométrica. En Polinesia, actualmente, varios se van a hacer tatuajes con los maestros tatuadores de la zona o del lugar. No obstante, estos tatuajes no son más que un simple recuerdo, ya que los tatuajes que llevan honor, por así decirlo, o como ellos mismos le llaman, la prueba del valor, son otros. Es una especie de ritual o ceremonia que no todos soportan. Esta prueba consta de 5 días y cada día tiene una sesión de 3 a 5 horas al día tatuándose. Cabe mencionar que en caso que no soportes esta prueba, equivale a llevar una total deshonra a toda tu familia. Debo aclarar que no en todas las culturas se tomaba el tatuaje como una forma de honor o algo relacionado. En Grecia, por ejemplo, los tatuajes eran para los esclavos o los prisioneros. La razón era para que en caso que estos escapasen, eran fácilmente identificados. Y los romanos, ya que copiaron varias costumbres griegas, esta también fue una de ellas, debido al gran número de bárbaros que tenían en sus filas del ejército. Así podían identificarlos fácilmente si estos desertaban. Aunque se especula que también algunos legionarios, al entrar a un grupo o ejército determinado, se tatuaban el símbolo o el emblema de las tropas al cual pertenecían. Como dato curioso, menciono que algo parecido a lo que hacían los griegos con sus esclavos y criminales, también lo hacían los nazis, con las personas que estaban retenidas en los campos de concentración. Tenían unas placas con agujas con las cuales marcaban la piel de los que estaban retenidos en el campo de concentración, de los prisioneros, para así poder identificarlos por número. Otro lado donde el tatuaje es mal visto o se considera algo deplorable es en varios sectores religiosos del Islam y del judaísmo. En el caso del Islam es principalmente por un tema de respeto al cuerpo, y estos lo ven el tatuaje como una especie de daño autoinfligido. Además, otras enseñanzas que tienen en el Corán, que es su libro sagrado. En el caso de la religión judía es por el Torá, que es como su libro sagrado e histórico de los judíos. Más específicamente en lo mencionado en el Levítico 19:28, que dice, y cito, «Y no haréis rasguño alguno en vuestro cuerpo, ni imprimiréis señal alguna. Yo, Jehová». Cabe mencionar que esta cita también se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Para finalizar, hablaré del cómo llegó a ser algo estético o un estilo personal, más que una tradición o algo relacionado.
Y tiene que ver con lo que hablé al inicio, es decir, con las expediciones marinas. Y sí, nuestro amigo James Cook tiene que ver. Los marineros que fueron de exploración al archipiélago austronesio trajeron con ellos tatuajes, llamando mucho la atención del resto. Posteriormente, otros marineros también se empezaron a hacer tatuajes, y otras personas con otros oficios también se los hacían, y así desencadenando una especie de moda. Algunos criminales o malhechores que querían emular la rudeza que se les atribuía a los marineros, se los empezaron a hacer. Y en parte, tan solo en parte, es por eso que algunos miran mal esta práctica. Es decir, la asocian con los criminales. Y ya saben cómo funciona realmente la sociedad. Se crea una especie de estereotipo de algo y lamentablemente el ser humano tiende a generalizar. En la actualidad casi en ningún lado ya es visto como una tradición o como una especie de práctica de criminales o malhechores. Ahora se toma más como un tema de estilo personal. Esto es todo. En mi opinión, si definiría tatuaje sería que es una muestra de libertad individual que cumple un rol social, al igual que la ropa. Como ya mencioné, síganme en mis redes sociales que les dejo aquí en la descripción. Y no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse o si no despertarán con un tatuaje con el nombre de su ex aquí en la frente. Y recuerden, cuestiona, crece y aprende. Y nos vemos en